agradecer a la Federación la invitación y a todos asistentes porque, bueno, es una hora difícil. Como supongo que seamos un grupo heterogéneo, ¿no? Después lo veremos. He intentado enfocarnos de una forma muy técnica y abordarlo más desde un punto de vista social y en base a la adherencia al tratamiento. Aunque al final va a ser un poco pesado, porque al final sí va a ser muy incómodo. Al final sí va a ser mucho más técnico, por si hay algún profesional sanitario, algún fisio. ¿Hay por aquí algún fisio? Ok. Bueno, este soy yo hace unos añitos. Vale. Me llamo Cristian Interpolán, soy doctorando en Fisiología y Inmunología y actualmente estoy haciendo la función de investigador en el Departamento de Fisiología del Ejercicio. Y ahora os toca a vosotros. Algunas caras me suenan y otras muchas no me suenan. Me gustaría saber de dónde sois, de Madrid, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, unos cuantos, de Andalucía, bien, y de otra más lejana, por ahí, el fisio de aquel, ¿de dónde? De Murcia, qué buen viaje. Sí. Y otra pregunta, ¿por qué habéis elegido este taller en vez de otro? ¿Alguna voluntario, lo de Murcia, que ya que se han dado el viaje? ¿Por qué habéis elegido este en vez de los otros dos talleres que había? Tú eres hacia adelante, ¿no? ¿Alguno más quiere aportar algo, no? No. Bueno, este es un pequeño índice, ¿no? Antecedentes, ya lo hemos visto durante el... Aunque ya se ha dado esta mañana, pero bueno, vamos a dar un poco de historia, porque siempre hay que conocer el pasado para entender en cierta manera el presente y poder pronosticar qué nos espera de aquí a un año, ¿no? Algunas definiciones conceptuales, el por qué debemos practicar el ejercicio físico, en qué nos podemos basar para la elección entre una modalidad deportiva u otra, un tipo de ejercicio y otro, las evidencias científicas, que aquí ya es un poco de machaque, lo siento mucho, sobre la recomendación de terapia física en FQ y el nuevo paradigma, que ya estaba hablando la doctora Pérez antes, sobre por qué tenemos una funcionalidad deficiente en la musculatura de los miembros inferiores, sobre todo en el cuádriceps. Antecedentes. La primera observación que ya se ha nombrado esta mañana es de unos escritos de mediados del siglo XV de Norte Europa, donde se hablaba había una leyenda sobre los niños que al besarlo tenía un sabor salado. Después, las primeras descripciones ya histopatológicas se remonta al siglo XVI por Peter Pau, donde ya empieza a denominarlo, que todavía no sabía lo que es una enfermedad que está vinculada directamente con el páncreas. Después, poco más tarde, Neil Robben ya escribe, que también lo hemos nombrado esta mañana, en un libro que tiene es un pediatra sobre enfermedades infantiles. Hay un apartado donde procesos diarreicos que se nombra a lo que se supone que sería la FQ. Fanconi ya es capaz de hacer una cierta relación entre la afección pancreática y la pulmonar, y la empieza a dominar fibromatosis congénita familiar del páncreas con bronquiectasias. En el 38, Andersen ya empezó a utilizar el término fibrosis quística del páncreas. Ya más tarde, Faber en el 44, ya empieza a llamarlo mucoviscidosis, porque empieza a descubrir que es un problema de las glándulas excretoras. En el 52, un detalle importante, una curiosidad, existe una gran ola de calor en Nueva York y hay muchos niños que tienen que ser ingresados de urgencia por deshidratación. Y muchos de ellos, la mayoría, padecían fibrosis quística. Y poco después descubrieron ya que era uno de los síntomas de FQ era un aumento de cloruro sódico en el sudor. Aunque todos perdemos la misma cantidad de líquido, FQ pues pierde un pelín más de sales minerales. El siguiente gran paso se da en el 89 cuando localizan el gen responsable de la FQ.
Y desde el 89 hasta ahora pues se está haciendo avances genéticos, no tiene muchos resultados. Empieza, como me hemos esta mañana, intentando hacer investigaciones con los canales de ion cloro. Veremos. Definiciones conceptuales. Aquí podemos ver unos niños jugando, ¿no? Son unos niños pequeños, se están pasando bien jugando. Después vemos uno que está nadando, que tiene ese tipo recreacional porque vemos que tiene las gafas puestas, porque no tiene mucho interés. Y después vemos uno abajo que lleva un dorsal, así que supongo que sea en un afán competitivo. Unas definiciones para quedar claro. Como nombró la doctora Pérez, la actividad física es todo movimiento. Ahora mismo estoy realizando actividad física. Es todo movimiento segmentario o muscular que acarrea un gasto metabólico. Ejercicio físico, en cambio, es cualquier actividad física que tenga un objetivo, o sobre la condición física, mejorarla, o sobre la salud. La salud en sus tres aspectos: físico, psicológico y social. Y podemos utilizar el ejercicio físico como enlace a una mejora de la interacción social. Podemos utilizar el ejercicio físico como un factor para la mejora de la ansiedad y el estado de estrés. Además, obviamente, del estado biológico. Podemos dividir preparación física. Preparación física puede ser aquella etapa para el sujeto que esté en lista de trasplante pulmonar. Es decir, va a haber enfocado unos meses de una preparación específica para afrontar después todo el proceso de trasplante. Rehabilitación física. Con la rehabilitación física, después del trasplante, intentaremos, voy a poner un ejemplo de trasplante, que vuelva a tener unas condiciones funcionales para la actividad de la vida diaria, que pueda pasear hasta el servicio para hacer las necesidades, que puedan comer libremente, que puedan incluso salir al supermercado. Y después, más tarde, de recuperación de la adaptación física, vamos a intentar que ese sujeto vuelva a tener una vida como tenía anteriormente antes del trasplante. Es decir, si tenía un trabajo, pues que vuelva a hacer las funciones de trabajo, o tenía una educación, o quizás tenía alguna actividad deportiva, o competía en algún deporte, pues vamos a readaptarlo para que continúe con esas funciones. Y después de deporte, una actividad física con objetivos de rendimiento o recreacionales, pero que tiene un reglamento fijo. Ese reglamento fijo lo podemos adaptar, pero sigue siendo una pauta específica. Una cosa, esto yo no estoy aquí 1 hora y media hablando, es un cansado ahí. Así que si tenéis alguna pregunta, me levantáis la mano y se para. Yo lo agradezco. Deporte, competitivo o recreativo. Por ejemplo, nuestro niño quiere hacer deporte. ¿Nosotros qué hacemos? ¿Deporte competitivo o lo metemos un deporte a lo mejor de la Diputación, del Ayuntamiento, un tipo más recreacional, sin afán competitivo? ¿Qué diría? ¿Competitivo, no competitivo? ¿Recreacional o no? Competitivo y recreativo. Digo, pues depende. Pues depende de... Pero eso lo tenemos que conocer nosotros. Tenemos que conocer el deporte y tenemos que conocer dónde se va a realizar y qué condiciones físicas requiere ese deporte. Porque ¿qué pasa si nuestro hijo está en muy buena condición física y nosotros por miedo a que puede... Ah, perdona, es que aquí no soy muy alto, entonces... Ah, vale. ¿Qué pasa si... ¿Ok? Sí, ¿no? Bien. No, si tengo una voz fuerte, creo. Que imaginaos que tenemos miedo a sobreesforzar a nuestro hijo y lo metemos en un deporte un poco más light, un poco más pasivo, pues puede conseguir lo que vemos ahí, tedio, aburrimiento. El chaval se nos aburre. El chaval dice, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué pasa si no tenemos un cierto cuidado y recomendamos a nuestro hijo participar en equipos federados, donde requiere un esfuerzo físico mayor y nuestro hijo o emocionalmente o físicamente no está suficientemente preparado para afrontar eso? Frustración. No va a conseguir los objetivos planteados por este equipo y él mismo se va a ver que no va a llegar donde llega su otro compañero. ¿Y qué pasa si encontramos el punto medio? Pues estado flow y estado fluidez. Estado de encontrarte bien
con tu equipo, si es un deporte competitivo, por equipo. Encontrarte bien contigo mismo, por ser capaz de seguir afrontando objetivos que confrontan a los demás niños del equipo. Entonces tenemos que buscar el deporte adecuado a cada niño. Después veremos que la preferencia es fundamental. Pero en una lista de preferencias, nosotros, los padres, los profesionales, tenemos que elegir. No, entre esta lista, quizás te venga mejor este. Y juego fundamental con los niños. Cualquier actividad física cuyo objetivo intrínseco es la diversión. Además, el objetivo de mejora de la función respiratoria, favorece las excreciones de las secreciones bronquiales. Pero uno de los objetivos fundamentales es la diversión, que se lo pase bien, que sea motivante. Bueno, ¿por qué practicar ejercicio físico? No, antes de eso, ¿el ejercicio físico es bueno o es malo? Espera, que levanta la mano lo que diga es bueno. Vale, lo que diga que es malo. ¿Es malo? Esta sabe, y esa también sabe. Yo también digo que es malo, pero también digo que es bueno. Que depende. Depende de las condiciones físicas y psicológicas del sujeto y de la intensidad o del tipo de... Voy a poner una chorrada, pero verás cómo así lo voy a entender. Imagínate que nuestro hijo tiene una sonda gástrica. Y nos metemos ayuda. Es una payasada, pero sí lo veis claro. ¿Qué puede pasar? Puede pasar... O tiene osteopenia y después pasa una osteoporosis. Y lo metemos a fútbol americano. Es un poco bestia lo ejemplo, pero no queda claro. Pero un ejercicio físico mal prescrito también puede acarrear esos problemas. Pero ahora no te hablo de prescripción, ahora te hablo de ejercicio en concreto. No, en general. Dime. Perdón. Después hablaremos ya de prescripción. Pero imagínate que un sujeto tiene una función, un FEF1 de un 40%. Y yo le digo, oye, pues tiene que hacer una intensidad del 85-90% que lo recomienda para patología respiratoria. Sí. ¿Qué pasaría? No, pero digo general. Obviamente puede ser bueno o malo, pero depende de quién lo prescriba. Exacto, ahí es donde después vamos a llegar. Pero el ejercicio físico en forma general puede ser bueno o malo dependiendo de qué tipo, de qué intensidad, de qué volumen, de qué frecuencia, de qué duración. Obviamente si lo prescribe bien, pues estupendo. Pero hay muchos que no lo hacen. Sobre todo cuando los médicos dicen, oye, realizar ejercicio físico. Es como si yo digo, oye, tenéis que tomar antibióticos. Y no digo ni qué tipo, ni qué dosis, ni qué frecuencia, ni la duración del tratamiento. ¿Para qué os sirve? Por esto, inactividad física, el sedentarismo, ¿qué puede provocar? Además de debilidad muscular, un aumento de la probabilidad de infecciones, puede aumentar también cierto grado de osteopenia. También esto puede directamente estar involucrado con una peor destreza para realizar las actividades de la vida diaria. Y eso nos va a provocar miedo, ansiedad y frustración. Y por último, depresión. ¿Y eso qué nos va a hacer? Pues no queremos salir de casa, que no queramos hacer nada, y eso nos vuelve a sedentarismo. Círculo vicioso. ¿Por qué practicar? Bien prescrito, pues mejorar fuerza, resistencia muscular y por supuesto la musculatura implicada en la respiración. Puede facilitar la higiene bronquial gracias a los cambios de flujo respiratorio cuando realizamos ejercicio. Aquí otra pregunta. Esta pregunta va por el oficio. ¿Dónde incluiríamos el ejercicio físico dentro de un programa de ejercicio respiratorio de aclaramiento bronquial? Imagínate que tenemos una sesión de fisiorrespiratoria y queremos incluir ejercicio físico. ¿Dónde lo incluimos? Por ahí creo también alguno. Yo siempre tengo un tipo que le tengo aquí. Exacto.
parte está bien, pero ¿para qué? Depende. Pero también se puede utilizar al final. Tipo HAF. ¿Qué pasa si realizan mucha intensidad al final de, por ejemplo, del ejercicio respiratorio de fisioterapia? Produce broncoespasmo y puede facilitar el arroz. Sí, pero lo puede tirar al principio, sobre todo en movilidad, para separar un poco las secreciones, puede hacer un poco aeróbico para que haya una dilatación del bronquiolo y al final puede utilizarlo como compuesto. Pero como todo. Mejora la capacidad pulmonar y la tolerancia a actividades físicas diarias, disminuye la sensación de disnea, mejora aspectos sociales como desarrollo de personalidad, integración, autoestima, autoconcepto, disminuye los estados de ansiedad y depresión emocional. Esto está comprobado, esto es así, ¿eh? Y puede ser un factor de riesgo pronóstico independiente de la CQ. Como ha dicho la doctora Pérez, el estar en buena condición física puede ser pronóstico para saber lo que pueda en un futuro más o menos próximo acaecer esta enfermedad. Independiente del G1, que lo tenemos muy presente. Pilares básicos de la elección. Cuando nosotros queremos elegir un programa o otro de ejercicio físico, o en los niños, que no me gusta la prescripción, salvo en un caso concreto, me gusta más que lo utilicen como un hábito de vida, que se lo pasen bien, en casos excepcionales, donde necesito una aplicación, tendremos que realizar un programa más individualizado, pero por lo más general a mí no me gusta individualizar el ejercicio físico en niños. ¿Qué pilares básicos podemos tener en la elección? ¿Qué podemos tener en cuenta para elegir una modalidad u otra deportiva en nuestro hijo? ¿Se ocurre algo? A ver si está por aquí escrito. Preferencia. Ahí la has clavado. Este es el último, pero lo tengo grandito. Ahora a ver. ¿Alguna cosa más? Preferencia, pues si no hay preferencia se desmotiva y acaba dejándolo. ¿Alguna cosa más? Condición física. 2. Si hay unas cuantas, seguro que estáis. 2. Más. Uy, no va. Ahora. Edad. Condición física. Entorno. Rendimiento terapéutico. Circunstancias familiares y laborales. Logística. Personalidad y problemas psicopatología asociados. Contraindicación y patología asociada. Como decía nuestro compañero, por preferencia en grande y en negrita. Edad. Los niños. Además que tengamos un objetivo concreto hacia una mejora de la condición física, un objetivo tan importante como ese es que se lo pasen bien, que se motiven y que lo tomen como un juego. A los adolescentes ya es una edad más complicada. De hecho, ahí está el pico de pérdida de adherencia al tratamiento de la adolescencia, donde ahí a lo mejor influiría más el incentivo. Incentivo no es lo mismo que sobornar. ¿Qué diferencia entre incentivar a una persona y sobornarla? Las propiedades. Sí, no. ¿Alguien sabe qué aplica a sobornar? Yo soborno a una persona para obtener un beneficio. Para obtener yo un beneficio. Espera, por ejemplo. Ahí va. Yo tengo unas tierras y unto a uno para que me recalifiquen y tal. Le unto para obtener un beneficio, porque voy a sacar más pela de eso. Es decir, es para sacar un beneficio yo. Incentivar es, yo hago una cosa, pero lo hago por el otro, para que el otro tenga beneficios. No, yo no busco nada, es por el otra persona. Y los adultos necesitan mayor grado de especialización, un mayor grado de la técnica. Los fisioterapeutas con la fisio, no sabrán, ¿no? Los adultos sacan con la técnica. Y los niños, bueno, que lo pasen bien, pero vaya aprendiendo, vaya teniendo una base. No está los fisio porque le estoy mirando y le estoy agobiando un poco. Que me diga con tu cara, pero pues... Me ha gustado, lo siento. Tengo novia, pero vamos, que no pasa nada, ¿eh? Que no soy celoso ni tampoco.
final, por lo menos esa idea se nos quede clara, desde mi punto de vista, ¿no? Los familiares. No lo tengo subrayado, pero también tendría que ir subrayado en negrita. Los familiares deben potenciarlo, sin perder el aspecto lúdico, disfrute y motivador. Si no, acabará siendo una obligación, si no hacemos motivante y tampoco, obviamente, la preferencia. Y haremos que no haya adherencia y que lo abandone. Debemos aprovechar la característica del niño, que por la capacidad de juego es la capacidad de aprendizaje de imitación. Por eso, otra vez, los familiares, muy importante. Porque los niños, hasta los 8 o 9 años, su método de aprendizaje, sobre todo, es la imitación. Si ve a los padres realizando una actividad, hay mayor probabilidad de que los niños la realicen. Esto va para los padres. Si nos dicen, oye, el hijo tiene que hacer tal tratamiento, y nosotros somos los primeros que no lo consideramos importante, obviamente los niños no van a considerarlo. Nosotros tenemos lo primero en considerar importante un tratamiento y realizarlo por convicción, no por obligación. Oye, el médico nos ha dicho que hagamos tal. Y pues igual, imitación es reflejo donde nos podemos ver reflejar a los niños, ¿no? Nosotros debemos ser su espejo. Condición física. El grado de disnea. El índice de deterioro muscular, fatiga local. La saturación de su hemoglobina. Después me gustaría mencionar una cosa sobre la pérdida de sarcopenia que existe en el tren inferior, que yo creo que más debido a una hipoxia periférica y a un mayor grado de inflamación sistémica que a otro proceso. Y frecuencia cardíaca, taquicardia. Hay muchos sujetos que tienen una patología cardíaca asociada que conlleva hipertensión pulmonar y con los problemas que puede acarrear. Entorno. Si tenemos instalaciones disponibles, piscina, campo de fútbol, dice el médico, oye, tiene que nadar y tenemos piscina a 80 kilómetros. Jodido. ¿Y no te dice más cosas? No, piscinas, no de nada. Campo, fútbol, sí, está bien. Pero piscina. Condiciones de instalaciones. Tenemos una piscina climatizada, muy grande, pero las instalaciones dan asco. Vas a los vestuarios, los baños y dan asco. ¿Y dónde está la pseudomonas? En ambiente cálido y húmedo. Así que los vestuarios de la piscina, mal acondicionada, con mala higiene, pues son estupendos. Climatología. Muchas familias dicen, oye, nuestro hijo cuando juega al fútbol pasa frío. Tampoco es importante, no pasa nada, pase calor, si está bien hidratado, tiene su botellita, pasa frío, no pasa nada. Pero hombre, si le apuntamos a fútbol sala y no tiene un pabellón cubierto, pues vamos a pensar antes de si apuntarle a fútbol sala y no apuntarle a otro que por lo menos esté cubierto en invierno o en verano, que no es de la solera a las 5 de la tarde. Logística. La cercanía de las instalaciones, si no podemos llevarlo, dificultades de transporte. Familiares. Si no somos familia que es un solo componente y tiene que trabajar, pues no podemos llevar al niño a deporte. El horario académico o profesional, tanto del sujeto como de la familia. La disponibilidad horaria de los progenitores. Mira, pues a esta hora no puedo llevarlo. Circunstancias personales o motivación a los padres, no me da la gana llevarlo. No lo creo útil. Me da igual. Y dificultades económicas que son pocas ya, porque prácticamente todas las actividades deportivas son gratuitas. La buena a lo mejor no. Personalidad, problemas, psicopatología asociada, introversión. Nuestro hijo es tímido. No es un problema. Pero sí es un problema si nosotros no intentamos que se sociabilice. Intentamos, en vez de que juegue al tenis, está bien, ¿no? Pero hombre, a lo mejor le vendría mejor jugar en un equipo que esté formado por una persona. Dificultad para la socialización, miedo, temor al rechazo, miedo, temor al fracaso, rechazo porque no a su compañero como se tiene medicado, porque tiene esto se siente reparo, fracaso porque piensa que no va a llegar al objetivo marcado a los demás niños. Y bueno, dificultad para la comunicación con los demás del grupo. ¿Qué ocurre? Porque
la patología crónica y recurrente, los ingresos hospitalarios, los tratamientos que absorben mucho tiempo, origina una alta incidencia psicopatológica tanto en el sujeto como en la familia que rodea, porque tiene que también casarlo con ello. Y puede provocar ansiedad, depresión y deficiente funcionamiento social. Y podemos ser el que mata en esa foto. Está aislado del mundo, no que quiere, que no le apetece. No le apetece socializarse, no le apetece tener relaciones con otra persona, lo cree inútil, ¿para qué? Le da miedo. Contraindicaciones. Diabetes o patologías físicas asociadas, que hay que tener un especial cuidado. Diabetes, osteoporosis, pulmonares, insuficiencia respiratoria severa, si tenemos un C1 por debajo de 30, 40, malnutrición, pero más que malnutrición, yo le pondría una baja masa muscular, dispositivo externo, tenemos vías, tenemos un reservorio, que no da ni idea a dar un reservorio o en la sonda, y por supuesto deshidratación, sobre todo en la época de verano. ¿Qué tenemos que tener en cuenta si además tenemos diabetes? Pues mirar la glucemia antes, durante y después. No ejercitar aquellos músculos donde hemos inyectado insulina. Sí, es inyectada. Aquí puede disminuir la dosis de insulina, siempre obviamente con la recomendación médica. Si no, es conveniente que antes y durante, si el periodo de actividad física es superior a 30-40 minutos, le demos una barrita energética, le demos algo de hidrato de carbono. Osteoporosis. Es una desmineralización del hueso debido a glucocorticoides, al déficit en la asimilación de la vitamina D, a problemas de absorciones. ¿Y qué nos puede llevar? Si no le dijimos el deporte adecuado, pues a lo mejor a la fractura. Pero de todas formas, un sujeto donde tenga una osteoporosis ya moderada, severa, no creo que esté en condiciones de hacer fútbol americano. Así que... Gráfico muy interesante. ¿Cuándo se dan los picos de mayor porcentaje de sujetos con FQ con fractura ósea? Se da entre los 35 y los 44 años, aproximadamente. ¿Cuándo se da diabetes? También una edad tardía, entre los 30 y 40. ¿Y cuándo se da mayor estado de depresión? Pues se asemeja mucho. Entre los 18 y los 34. Tenemos ahí dos picos. Y si os dais cuenta, todo nace a partir de los 10 años. Así que lo que hagamos antes de los 10 años va a repercutir a lo que pase después. De hecho, la osificación ósea tiene su pico, aunque después es cierto que va aumentando poco a poco hasta los 30, pero tiene su pico en la adolescencia. Es decir, la cantidad de mineralización que consigamos en la edad de la adolescencia va a repercutir en el resto de la vida del sujeto. Muchas gracias. ¿Cuánta gente de aquí se sienta así? Como amiga esa. Hostia, el tratamiento pasa, ¿eh? El tratamiento como pesa, ¿eh? Pero pesa más uno que otro. ¿A ti qué más te pesa? ¿Qué es lo que te pesa más? La fisio. ¿Sí? ¿Y lo que menos? Bueno, tú que eres deportista, pero las cosas no son así, pero bueno. ¿Otro que quiera hablar? Venga, por ahí, por ese sector que no habla nadie. Que tengo a lo de Murcia amargado. Venga, murciano. Mira, vosotros, la fila de los 4. ¿Qué es lo que menos pesa en el tratamiento? Antibióticos, aerosolterapia, fisio, ejercicio, recomendaciones nutricionales, enzimas. Mira, os voy a decir lo que menos cuesta. Aunque parece una tontería, es lo que menos cuesta. Y después explicaremos por qué. Seguidamente de esto. Esto es un estudio que hay. Después va esto. Y después
rápido, ¿eh? Esto es lo que menos cuesta. Es lo que hay más adherencia. Espera. Pone en común el oral y intravenoso. Ya hay, esos son los datos, ¿eh? No lo recuerdo, después lo paso, ¿vale? Después veremos el porcentaje de adherencia, ¿vale? Aunque parezca a mí mucho... después explicaremos por qué. A lo mejor cuesta, pero tenía adherencia al tratamiento. No, eso no va a faltar. No. Por ejemplo, no os puede pensar en el punto de vista que lo habéis asumido como normal. ¿No? ¿No es normal? ¿Los antibióticos no es normal? Exacto. Ahí va. Es... Digo que nadie dice no al intravenoso. ¿No? ¿A que nadie dice no? Esto no espero que habléis. No discutamos de esto. No, y hacer ejercicio también. Imagínate que tuviese los beneficios del ejercicio físico tomándote una pastilla, la tomaría. Y los beneficios del ejercicio físico tomándote una pastilla, te la tomaría. Es normal, ¿no? ¿Por qué? Porque requiere tiempo. Tiempo perdido. ¿Por qué te tomaría una pastilla? Porque es más rápido. Si obtienes el mismo beneficio, te tomas la pastilla. Perdona, que el ejercicio físico... El ejercicio físico no es tiempo perdido, pienso yo. Si te gusta, ¿no? Pero a muchos de vosotros no le da la importancia que tiene. Igual que la fisiorrespiratoria. Si falla, ¿qué pasa? ¿El ejercicio? O la fisiorrespiratoria. ¿Qué pasa? Que vas a peor, ¿no? Sí, pero ¿pasa algo? Vamos adelante y lo verás cómo lo entendéis. ¿A dónde quiero llegar? Un buen tratamiento y los efectos más buscados están en el comportamiento. Esto es lo que es el camino entre el tratamiento que está prescrito y la efectividad a que nos referimos a la adherencia, el comportamiento. La adherencia terapéutica en nuestro medio es el tratamiento antibiótico oral e intravenoso, es decir, la adherencia. Lo que no va a fallar, lo vas a hacer sí o sí. ¿Qué porcentaje creéis que no falla? Sí. Es que la diapositiva anterior lo que indicaba era qué es lo que más pesa en el tratamiento, no a qué tienes más adherencia. Vamos, ese es el significado que queremos decir que el intravenoso. Sí, lo he entendido el significado. Sí. ¿Alguno dice una cifra? Por ahí que han dicho que un 65, más o menos. no fallan, ¿eh? Eso así. Pero yo quiero decir, los estudios de adherencia dependen mucho del país que se estudie. Este es de España, sí. Y que yo sepa, solo hay uno español. En Oviedo, ¿no? De Oviedo. Vale, pero son 30 personas con FQ o 35. Correcto, adherencia. ¿Vale? Es un estudio de su unidad. Realmente lo que dijeron fue eso, que era, o sea, buscaban la adherencia de los pacientes a su tratamiento, y es verdad, efectivamente salió pues que los antibióticos sí que eran muy cumplidores, la aerosolterapia, bueno, ahora verás, pero era simplemente adherencia, no preguntaban preferencias de tratamiento. No, preferencia no. Es simplemente adherencia, buscaron y justo sí, la fisioterapia de ejercicio físico salimos los más perjudicados porque eran lo que menos se cumplían en su tratamiento.
creo que era el 41 y pico, ¿verdad? Pues verá. Sí, el 40. Lo importante de esto, respecto a la fisioterapia, era que les preguntaban por qué no hacían la fisioterapia. ¿Y por qué? Los datos eran variados. La razón principal es porque ocupa mucho tiempo y lleva tiempo. Pero lo peor es que un porcentaje grande de los 34 personas con FQ decían que no implicaba mayor calidad de vida o no veo la recompensa al tratamiento a corto plazo. Lo pone ahí, perdón. Exacto. Efectivamente. Pero de todas formas, nosotros tenemos... Justamente creo que hoy o mañana se va a presentar un estudio psicosocial que se ha realizado aquí en España, donde los datos son muy diferentes. Yo he tenido la suerte de poder verlos un poco y creo que hablan del 80% de adherencia al tratamiento de fisioterapia. ¿Y tú qué crees? Bueno, yo, como he comentado justamente ese estudio, pues creo que bueno, hay que ponerlo un poco entre comillas, porque el que responde normalmente suele tener más adherencia. Pero yo creo que eso es muy personal, yo no me atrevería a dar un dato, pero sí que la fisioterapia es lo que lleva más tiempo y suele dejarse más. En segundo lugar, yo diría que son los aerosoles inhalados. Y bueno, tomarse una pastilla, sea creón o un antibiótico oral, es bastante sencillo. Es verdad que el ejercicio yo creo que no lo ven como una terapia ya de entrada, lo ven como algo lúdico, como algo complementario. Yo espero que después de la charla de esta mañana de la doctora y de esta tuya, nos demos cuenta de que el ejercicio es algo más que algo lúdico y complementario. Es una terapia más y que hay que complementar o seguir en la medida en que se pueda de igual forma. No, yo solo quería rematar que, bueno, yo estuve en la presentación del estudio con el doctor Bousoño y lo que dijo que sobre todo los pacientes lo que hacían mejor en el tratamiento, lo que tenía más adherencia, era lo que veía un efecto inmediato. Si yo me tomo una enzima, sé que inmediatamente luego no voy a ir al baño enseguida, entonces eso sí que tenía mucho más adherencia al tratamiento. Si la fisioterapia fuese, por ejemplo, inmediata, o sea, si yo hago ejercicio y al día siguiente ya me encuentro mucho mejor, como pasa con las enzimas, si sé que no me las tomo, es que el efecto es inmediato, pues eso era lo que ellos valoraban como, o sea, era lo que más cumplían, ¿no? La causa-efecto de manera inmediata. En cambio, otros tratamientos que a la larga, ¿no? Porque los beneficios a la larga pues eran menos cumplidores. Voy a rematar. Entonces, ¿qué haríamos para eso? Es decir, si sabemos ya que la fisio y tanto ejercicio, efecto a corto plazo no van a tener, es imposible. Las adaptaciones requieren un tiempo prolongado. ¿Qué podemos hacer? Lo único que da la educación. Educación, intentarle hacer comprender que los beneficios, por eso es bueno coger datos de antes y después de un tratamiento. Bien, mira, ha funcionado, y si no te ha funcionado, ¿por qué no te ha funcionado? A lo mejor que la adherencia no ha sido adecuada, a lo mejor no ha seguido la pauta adecuada, pero hay que, desde el primer momento hay que educarle que esto es un tratamiento a largo plazo y sobre todo de ejercicio físico, como la fisio, por toda la vida. Factores: sexo, la edad, la situación socioeconómica o el conocimiento general sobre el ACQ no repercutía su adherencia y sí lo hacía el grado de preocupación. Aquellos que se encontraban que tenían una afectación severa, pues pasaban un poco porque dice, ¿para qué? Si las mejorías no son lo suficientemente palpables. Si se encontraban bien, si la afección era leve, digo, ¿para qué voy a hacer el tratamiento si no me encuentro bien? Solo los que tenían mayor adherencia eran aquellos que se encontraban en una situación moderada, donde veía, observaba, palpaba los beneficios de lo que hacían, tanto de la fisio como del ejercicio. Tienen que incorporarla como un juego otra vez lo antes posible y nunca decir, oye, déjame tranquilo, vete a hacer los ejercicios físicos. O estate tranquilo, vete a jugar para ahí. Adherencia, características o concepto que vamos... Sí, perdona. La adherencia de la fisio está en función de la edad, porque si un niño es pequeño, la va a hacer porque tú lo vas a obligar. Según va creciendo... ¿Y si lo obliga, qué pasa? ¿Qué? ¿Y si obliga, qué pasa? Si lo obliga al niño a hacerlo. Cuando tenga 14, 15, 16 años, ¿qué va a pasar? Ya no lo puedes obligar tanto. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, la adherencia es más fija cuando son más pequeños que cuando son mayores. Sí, según va aumentando, va perdiendo adherencia. Eso del 80% depende de la edad que tengan los... También, pero normalmente será en adultos. Pero a lo que me refiero es
si nosotros a un niño le obligamos tanto al ejercicio de fisio como al ejercicio físico, cuando son pequeños le obligamos, ¿qué va a ocurrir cuando tenga 15 o 16 años? Que va a dar un miedo del copón, no va a querer. Y si obligamos a ir a la piscina, va a ir a la piscina porque te viene bien. ¿Qué va a pasar cuando pueda tener decisión de no ir? Porque no irá. Probablemente no irá. Verá los resultados. Cuando un niño es pequeño, bueno, no sé que si va normal, pocos ingresos tiene. A partir de cierta edad, que ya pierdes tú esta capacidad de casi obligarle, es cuando peor van. Si él no quiere... Si no quiere, no quiere. Un acto que se hace durante 8 semanas, todos los días, se convierte en un hábito. Entonces lo que hay que hacer es convertirle en un hábito. O sea, que sea un hábito en su vida, pues como el que nos lavamos los dientes todos los días después de comer. Si lo creamos en un hábito, un niño con 15 años, si lo lleva haciendo desde pequeñito, bueno, puede tener la etapa esta preadolescente, que bueno, que a lo mejor no sean tan cumplidores y demás, pero bueno, si forma parte de su vida, luego es difícil que no forme. Pero requiere constancia. Bueno, pero si desde pequeño lo inculcamos, Sí, no es un contigo. hábito, hay que convertirlo en un hábito, pienso yo. Hace falta consistencia y constancia en el tratamiento, sobre todo de los 0 a los 6 años. Papel activo del individuo y de su entorno familiar. Como he dicho anteriormente, ¿no? La familia se tiene que involucrar a tope con los tratamientos, sobre todo con la fisio y el ejercicio. Es una relación de dos más direcciones. Direcciones tanto del profesional como del sujeto, como del entorno, familiares, amigos, etcétera. Continuidad. El tratamiento no es todo o nada. Es decir, existen diferentes grados de tratamiento. Es muy complicado seguir un tratamiento el 100% del tratamiento todo el tiempo. ¿O alguno de vosotros sería capaz de seguir un tratamiento el 100% del tratamiento todo el tiempo? Hay muchos factores emocionales, factores ambientales, factores motivacionales, condicionantes de la familia, que puede afectar a esa adherencia. Implica voluntad. Nosotros podemos ayudar si no puede o si no sabe. Pero es difícil que pueda ayudar a una persona si no quieres ayudar. Intentar, a través de la paciencia y constancia, la educación. La siguiente educación puede ser que tú lleves la FQ, ¿no? Y tú tengas un cierto control sobre ella. O puede ser que la FQ sea grande y yo sea pequeñito y esta sea la FQ que me controle. Puede ser que el tratamiento haga un beneficio sobre la parte física, biológica. Pero tenemos en nosotros que condicionamos para que exista ese beneficio de salud en la parte social y la parte psicológica. ¿Qué pasaría con esto? Con esa pregunta. ¿Alguien contesta esa pregunta? ¿Qué pasa si un hijo, o vosotros mismos, si da igual, o vais un día o de campamento o de fin de semana? ¿Qué hace con el tratamiento? ¿Alguien más pasaba a decir, si, por ejemplo, entiendo que 5 o 6 días, 7 días, pero si te quería pasar una noche, sí, pasar el día y después la noche en la casa de un amigo, ¿qué pasaba? Después de hacer tu tratamiento y te iban. ¿Y vosotros creéis, por una vez que falté a un tratamiento va a ocurrir algo por una vez? Es controvertido. Pero, ¿y los beneficios psicológicos y sociales de que vaya a la casa del amigo? Eso no tenemos en cuenta. Tenemos en cuenta la salud. Pero la salud física, la social y la psicológica, nos la pasamos un poco por esto. ¿Alguien quiere hablar? Porque el
los talleres están para eso, para que hablemos uno, otro, tal, discusión, esto es lo que mola. Si no... Hola. Yo quizá voy a ser un poco heterodoxo con algunas de las cosas que habéis dicho, ¿no? Perfecto. Quizá recuperando cosas que nos hemos dejado atrás, si me permitís, con el tema de la diabetes. Con el tema de la diabetes, porque el otro día, hablando con una compañera, perdón, que ha sido campeona de España de natación, tiene FECUP, y tiene 30 y tantos años, me dijo que la tuvo que rescatar la Cruz Roja del Mar porque es diabética. Entonces, solamente insistir, porque creo que ha pasado muy de pasada. Es que tenemos buen tiempo. Sí, pero hay que andarse con mucho cuidado si existe la posibilidad de una diabetes, porque hay que tenerlo muy en cuenta. Yo soy diabético y sé lo que son bajadas serias de glucosa por ejercicio. Entonces, eso quería insistir, ¿no? Que no es que sea un impedimento ni muchísimo menos. En absoluto, al contrario. Simplemente hay que tenerlo muy claro antes de empezar, durante y después. Sobre todo después, al cabo de un tiempo, porque va a seguir bajando la glucosa y el peligro que significa. Creo que eso habría que dejarlo muy claro. Mucho. Sí que lo ha dicho, pero lo único que lo digo, que una cosa es que la diga y el otro, lo que yo quiero insistiros, es que no se trata de decir, sino que es un elemento muy peligroso. Es decir, esta compañera que os estoy diciendo, me dijo, oye, me he jugado la vida. Y me han dicho que he estado más allá que acá, porque simplemente demoró el comer y se puso a nadar. Y ha sido campeona de España en natación. Entonces, dice, ahora comeré, y al final resulta que entró prácticamente en coma. ¿Vale? Eso por una parte. Por otra, creo que tampoco quería yo resaltar lo de las infecciones. Por ejemplo, que no lo hemos mencionado, he dicho el entorno, y yo quiero insistir, ¿no? El entorno, por ejemplo, de un gimnasio. ¿Hasta qué punto en una época donde haya cantidad de gripe, debemos estar en un gimnasio o no debemos estar? O sea, que son lo mismo que tú has comentado en una piscina, ¿no? Sí, en una piscina cubierta, ¿no? Dígase el caso Balear, ¿no? Que lo tiene muy bien montado y muy bien estudiado y todo esto bastante bien hecho, ¿no? Pero creo que es otro aspecto que no ponderamos. El que muchas veces cogemos infecciones, quizá por un poco decir, oye, me gusta el ejercicio, pero lo tengo que hacer en casa y este mes no puedo ir. 2. El tercero, que terminabais de hablar de la fisioterapia y de el niño, el adolescente y el adulto, y enseguida me callo, es lo siguiente. Creo que la transición, una obsesión de los padres de todo el tiempo que yo estoy en fibrosis, es la fisioterapia. Y la adhesión a la fisioterapia. Y más fisioterapia. Y más fisioterapia. Y creo que tú has insistido muy bien en un aspecto, ¿no? Que la salud, como lo han dicho hoy ya hasta cansarnos, es física, mental y social. Entonces, por un día que el chico no haga fisioterapia, no pasa nada. ¿Alguno que esté en contra de lo que él dice? O sea, en contra de la situación, que lo digo sinceramente. ¿Por qué? Porque también tienes que valorar lo que tú has añadido, el beneficio de que el chico hoy esté celebrando ese cumpleaños tranquilamente. Totalmente de acuerdo. Uno que esté totalmente en desacuerdo de eso. ¿Alguno que esté en desacuerdo absoluto? Es que él ha concretado el tratamiento de fisioterapia. Tú has dicho... Yo digo exactamente de una noche. Yo pienso que no es lo mismo saltarse la fisioterapia un día, no pasa absolutamente nada, pero saltarse un aerosol de antibiótico o un antibiótico, yo creo que sí, eso ya es diferente, ¿eh? Es diferente. Voy a sacar de ahí, voy a sacar de la ecuación, voy a sacar de la ecuación rehabilitaciones, ¿vale? Eso la vamos a quitar. No, en un día normal, que, que la persona tenga que tomar su antibiótico inhalado oral. Saltando una dosis, por lo que la dosis siguiente ya no hace el mismo efecto. No cubres la farmacocinética de 24 horas, pero bueno, no pasa nada porque un día no hagan fisioterapia. El único riesgo tiene que el niño o el adulto o el adolescente puede pensar, bueno, si un día no pasa nada, pues 2 tampoco y 3 tampoco. Es el único riesgo que yo le veo al hecho de permitirle eso. Yo pienso confiar en él, es que no sabemos el hijo tuyo o este hijo que edad tiene, ni cómo es, pero confiar en él, por supuesto. O sea, es el hijo de cada uno. Es el hijo de cada uno, tenga la edad que tenga. Tienes que confiar en él y decirle, tienes que hacer tu fisioterapia en casa de tu amigo. Es diferente que tenga 5 años que tenga 13. Obviamente. Es diferente, claro. Es diferente. Tienes que tomar tu tratamiento. Yo pienso que sí, se debe confiar en él y que tenga su valor y su relación. ¿Por qué no por supuesto. ¿Perdón?
ya he terminado. Quiero decir ojo, cualquier tratamiento no, esa es mi opinión, ¿eh? Saltarse un antibiótico, pienso que saltarse fisioterapia y su fisio, vale, ok, un día, una sesión, no pasa nada. 2, vale, pero un antibiótico o algún otro tratamiento no lo veo igual. A ver, ¿quién cede el micrófono? Yo solo comentar una cosita de lo que has dicho de lo de gimnasio. Yo creo que una persona con gripe no va a entrenar porque está malo y se queda en su casa, ¿no? Pienso. Los fatiga, ¿no? Los fatiga. Hay problemas, por ejemplo, con el sudor y las toallas, todo eso. Si me permites que le conteste y Sí. me callo. Mira, es que damos una importancia a los antibióticos, es decir, vale, es que los antibióticos y las defensas que yo genero por estar como adolescente con mi novia, ¿no serán mayores que los antibióticos lo que me están haciendo? Bueno, amigo, perdona, vale, y si es mi pareja, como amiga, y si es mi pareja como amigo. O sea, es que estamos un poco como medicalizando totalmente la enfermedad. No, pero yo te quiero decir, es que llega un momento en que, claro, tú tienes que confiar. Yo creo que un problema que nos lo plantearemos más adelante, no hoy, a lo mejor en algún congreso posterior, es un tema como el siguiente. Si al adolescente llega un momento que el rechazar el tratamiento, como habéis dicho, la fisio, forma parte de rechazar a los padres. O sea, obviamente. Pero el problema es que si no rechaza a los padres y no rechaza la fisio, jamás va a ser un adulto. Jamás va a ser un adulto. Entonces, ese problema nos lo vamos a encontrar. Y está ahí, entonces, yo creo que tampoco hay que sacralizar. Porque yo hablo con muchísima gente afectada de FECU y todos te dicen lo mismo. Oye, sí, pero oye, nada sagrado, ¿eh? Yo estoy totalmente de acuerdo que no vas a estar una semana sin tomar antibióticos. Pero vamos, porque estés un día sin tomarte un antibiótico, una sesión. Oye, ¿eh? Pero vale, María, pero se rompió un ciclo. Pero me lo vas a decir tú a mí, María. Pero me lo vas a decir. Pero vamos a seguir un momento, después retomamos y no avanzamos. Después llega la parte fuerte y no nos quedamos a media. Bueno, aquí esto sobre todo a profesionales. Uy, que se va a ver, no me apetece que se vea. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estrategia podemos utilizar para además de fisio hay alguno más, algún psicólogo, algún trabajador, ¿no? Bueno, pues para fisio. Lo siento por dar tanta caña. ¿Qué podemos hacer para que nuestro sujeto consiga una mayor adherencia o por lo menos permanezca? Es decir, ¿qué comportamiento tenemos que seguir con él? ¿Qué comportamiento? ¿Comportamiento así? ¿O comportamiento así? Es decir, ¿qué cercanía tenemos que adquirir? No es el límite de la cercanía. Es complicado, ¿eh? ¿Dónde está? Lo personal y lo profesional. Quizá haga falta más personal para conseguir esa confianza con el sujeto, para que consiga o mantener o mejor adherencia. Porque si nos mantenemos en una segunda parte, no confía, no tiene suficiente relación con nosotros. Y la percepción que se tiene es abierta, dialogante, comunicación, existe un diálogo y no está ni impuesto ni sometido, puede ser esta imagen, uno fa y el otro escuchando, el otro receptor de información, el otro no dice nada, no hace nada, simplemente recibe la información y fuera. O puede ser una colaboración de ambos, que ambos estén unidos. Me gustaría saber, para los profesionales, ¿dónde tenéis esa línea que divide el ámbito profesional del ámbito personal? Y si queréis que sobrepasar la línea al ámbito personal, puede beneficiar al sujeto. ¿Alguien me puede decir algo sobre eso? ¿Tenía una opinión? Más fisio que no sea lo de Murcia, que hablan ya mucho. Si quieres puede seguir hablando, pero... ¿Otro por ahí tiene alguna opinión?
acerca de la línea de lo personal a lo profesional y si creemos que si superamos esta línea a lo personal va a favorecer la relación profesional-paciente, profesional-FQ. A vosotros, a los cuatro de ahí. ¿Qué preferís? No, pero con los profesionales, con la familia, no, con los profesionales. Sí. Que estáis los cuatro muy juntos y para que un poco. La pregunta es, ¿qué tipo de relación os gustaría tener con el profesional que os atiende? Es decir, Disciplina. ¿a ti te gusta que te den caña? Yo creo que es lo mejor, Sí, porque conozco mucha gente que no se cuida nada ni nada. Y mi madre siempre me ha tratado muy, yo qué sé, muy así, obligándome, y yo me considero muy responsable. Y creo que me habría ido mucho peor. ¿Mucho peor el qué? En salud me habría ido mucho peor si no hubiera sido así conmigo. Pasa a la compañera, que hable también un poco. La compañera lo quiere. Hostia, compañero. Muy buena. Pues, hombre, pues depende. ¿Te refieres a la relación entre el profesional y el paciente? Pues como has dicho tú, todo depende, ¿no? Hay gente que a lo mejor la cercanía hace que esa confianza extrema trate como un colega. Punto positivo para ti, depende de la personalidad del sujeto al que tenemos, ¿no? Obviamente. Porque hay gente que a lo mejor la cercanía ya empieza a tratar al profesional como un colega y ahí ya empieza la confianza esa. Por ejemplo, nuestro amigo, ¿cómo se llama? David le gusta Zack. Sí. Y a ti a lo mejor te gusta... que yo pongo un ejemplo, ¿no? Que sea así. Ni sí ni no. O sea, me gusta la profesionalidad y si puede haber bromas un poco personales, pues también. Ok, hay alguno que está en el punto contrario a David, ¿no? Hoy le estamos dando una caña al micrófono. Bueno, pues la cuestión que planteas es ciertamente un poco complicada. Yo soy Jorge, soy padre de una niña afectada, tiene 10 años, fue diagnosticada con 6 meses y desde los 6 meses pues lleva con la misma fisioterapeuta. ¿Qué pasaría si la cambiarían ahora? ¿Qué pasa si la cambiasen? Pues no sé, pero la frontera desde luego profesional, personal, está totalmente difusa, ¿no? O sea que realmente pues ya es como un miembro más de la familia y la niña le hace mucho más caso Eso es peligroso. a Gemma en cuanto a las sesiones que hace con ella y la corrección de ejercicios y la seriedad que le pone a la fisioterapia que cuando nosotros le insistimos a la hora de hacer los ejercicios, ¿no? Entonces, pero, bueno, Gemma, es complicado el dirimir en qué medida se establece la frontera profesional con la personal, ¿no? Gemma se irá algún día. Ya, sí. Sí, pero el hábito lo ha creado y durante estos 10 años pues le ha ayudado a ser Estoy de acuerdo responsable contigo, en es este que tema. Pues que es muy complicado. Hay que adaptarse a la personalidad de cada sujeto, pero yo siempre prefiero saltar un poco esa línea, siempre y cuando el receptor lo encuentre aceptable. Recompensa. Voy a ir muy rápido, ¿vale? Si no, afectivo. Que me lo ha hecho, tal. Un afectivo es compartir la actividad de jugar juntos. Eso es lo más afectivo, lo más incentivo que hay. Poder jugar juntos. Materiales, ocasionalmente. ¿Qué pasa? Que si pasa de nosotros no hay que hacer nada. Lo tienes que ignorar. Contrato conductual, si es más adulto y puede entender los trámites, decir, oye, voy a procurar hacer esto, tal. O, como punto ya, supresión de privilegio, que lo llamo yo arrestar. ¿Qué arresta? Pues arresta aquello que a la otra persona le guste. Es el punto opuesto. Nunca debería llegar, pero se puede arrestar. Arrestar que después te lo devuelve. Si te lo quitan ya, no se sabe. Evidencia científica de recomendación de terapia física. Metaanálisis de
uno de los grandes talentos que hay de 2008 que me gusta mucho. Según el Colegio Americano de Medicina y Deporte, para gente sin actitud o poca actitud es recomendable de 20 a 30 minutos diarios como mínimo, con una frecuencia cardíaca máxima de un 55 a un 64% de 3 a 5 días por semana. ¿Qué hay aquí según lo que hemos dado ya en anteriores ponencias? ¿Qué es lo que ahí no cuadra? Hay una cosa que ahí no... ¿Sabéis que hay dos números que ahí no... Por mucho que le diga el Colegio Americano, hay dos cifras, 55 a 64, que ríen un poco. De todas formas, la mayoría de los estudios han seguido una intensidad a partir de... Hay algunos que tenían una intensidad del 50%, y en todos han tenido beneficios, más o menos. Incluso hay estudios, yo lo diría, ¿no?, que recomiendan ejercicio físico en proceso de exacerbación. ¿Qué pensáis? ¿Está ok o...? Y si tiene el intravenoso, también ok. ¿Ok? Venga, ¿no? Hay algunos problemas asociados que puede ser de agudización, que tenemos aumentada la frecuencia respiratoria, aumentada la frecuencia cardíaca, la saturación puede estar más baja de lo normal. La prescripción, esto lo voy a leer, la prescripción del ejercicio debe ser modificada y adaptada a las nuevas condiciones fisiopatológicas de cada individuo, que puede cambiar en el día. Imagínate que nosotros hacemos un tratamiento que es por el día y por la tarde, y ya está prescrito, con una cierta intensidad y tal. Pues puede ser que por la mañana sigamos el mismo patrón y por la tarde tengamos que cambiar sobre la marcha. En el mismo día se tiene que adaptar. Y obviamente después de ese periodo readaptando posteriormente a las condiciones iniciales o volver a hacer una valoración. Uy, la foto. Esto iba para la chica. Que después de haber cesado en un entrenamiento físico, se ha observado que hay una reducción del 1% de la condición o de la capacidad de ejercicio que habíamos tenido a partir del séptimo día de haber cesado el programa. Así que ahora justamente está muy bien, pero si en 3 o 4 meses no hace nada, pues se volverá a poner un poquito más de chonchete. La mayoría de los estudios recomiendan elección de ejercicio aeróbico que reclute grandes grupos musculares, completándolo con ejercicio de fuerza o fortalecimiento. Y ahora la pregunta, ¿qué ejercicio, o mejor aún, qué deporte se recomendaría que tuviese esas condiciones? Mayoritariamente aeróbico y que reclutase grandes grupos musculares. ¿Qué ejercicio puede ser? ¿Qué ejercicio puede ser recomendado? Natación. Ya sabía que iba a ser la primera. ¿Remo? ¿Ha dicho remo? Ah. ¿Remo? Remo. Uy, me gusta. Sí, no lo había pensado. Pues, no sé, no hay estudios sobre remo. Pero sí, está bien. ¿Alguno más? ¿Ciclismo? ¿Qué dice ciclismo? ¿Que ponga cara? Bien. Falta uno que más o menos se considera. Después hablamos de natación porque me gusta mucho. ¿Baloncesto? Sí, estaría bien. Deporte de equipo hacia aeróbico, pero no es el que está buscando. Falta otro. Venga, falta uno. Aeróbico. Hay un tipo ahí corriendo. Atletismo, ¿vale? Os voy a decir, ¿sabes por qué la mayoría de la gente recomienda natación? Podrían haber... ¿cuánto nos queda? Vale. Pudiera haber recomendado el submarinismo de apnea. Igual. Porque las condiciones por las cuales te recomienda natación, porque aquellos deportistas de élite, entre todos los deportistas, son los que tienen una mayor capacidad pulmonar. Pero no es verdad. Te digo, lo que hace un buceo de apnea tiene mayor capacidad pulmonar. Así que esa es la única condición. ¿Viene bien? Viene muy bien. Es aeróbico. Moviliza mucho la caja torácica. Previene malas posturas. Pero también está el ciclismo. El ciclismo muy bien porque aumentamos la masa muscular de las piernas. Atletismo, baloncesto, fútbol, voleibol, balonmano, no sé, otros deportes también. Condicionar a la persona, la equitación, la gimnasia rítmica, los deportes de raqueta, todos son beneficiosos porque moviliza la caja torácica
y favorece el desplegamiento de las secreciones bronquiales. Vale. Primero que tenemos que hacer es una valoración funcional. Sobre todo esto va para los fisios, valoración funcional, ¿vale? Electroespirometría, fundamental. Una vez obtenido la frecuencia cardíaca máxima, podemos aplicar un tanto por ciento de intensidad. Único y sensible. Podemos hacer el ciclogrómetro taquigrogante. ¿Qué pasa con el ciclogrómetro? Que van a claudicar posiblemente antes por fatiga local de miembros inferiores. ¿Qué pasa? Bueno, ya estamos en peligro. Cuando coge ya tiempo. ¿Sabías una forma indirecta de calcular la intensidad de trabajo? Una indirecta es la que mencionó Margarita Pérez de 220 menos la edad. Una forma indirecta. Otra, que tiene además en cuenta la condición física del sujeto. Esta me gusta mucho. ¿Os suena a Vancouver? Digo, Carbone, Vancouver otra cosa. Carbone. La frecuencia cardíaca máxima, 220 menos la edad. Ahora le decimos la frecuencia cardíaca tengamos en reposo, tras una medición de una semana a 2 semanas, hacemos la media, la toma se hace por la mañana antes de levantarnos. Lo multiplicamos por tanto por ciento del trabajo que queramos realizar, 75, 80, y después le sumamos otra vez la frecuencia cardíaca de reposo. También podemos hacer el test de 12 minutos caminando. Para algunos será submáxima y para otros será máxima. Incluso ahora sujetos no puedan finalizar la prueba. También tenemos que hacer una valoración de balance muscular. Podemos utilizar máquina isométrica, isocinética, una repetición máxima. También sería recomendable medir la composición corporal para saber qué modificaciones hay entre masa grasa y masa magra. Podemos hacer cineantropometría, bioimpedanciometría. Siempre basar un cuestionario de calidad de vida. Se ha dicho aquí mucho. El CPQR, 14S para mayores de 14 años. Principio de entrenamiento. Intensidad. Entre el 60 y el 85% de frecuencia cardíaca máxima obtenida a través de un método directo, que es una prueba de esfuerzo. ¿Vale? El 60 al 85% obtenida a través de una prueba de esfuerzo. El dato obtenido es la máxima y la calculamos a partir de esa. También tenemos que procurar durante el ejercicio la saturación no baje de 90. Hay muchos sujetos que pueden 88 y se encuentran bien y otros 94 que se encuentran mal. Hay que individualizar para la persona. La escala de Borg es una escala subjetiva del esfuerzo que se encuentra entre 14 y 18, 15 y 17. Y una forma muy orientativa es aquella intensidad donde el sujeto pueda controlar la respiración. Hace inspiraciones. Cuando se empiece... que no hemos pasado, ¿vale? Muy orientativa. Volumen mínimo recomendado entre 20 y 30 minutos acumulados diarios como mínimo, de forma continua e interválica. Ahora lo veremos. Frecuencia mínimo de 4 veces por semana mínimo. Deseable los 7. Y de fuerza 2 o 3 mínimo. Deseable por lo menos 5. Continuo. Mantener una intensidad moderada a intensa un determinado tiempo, sin muchas pausas. Y si hay alguna, una pasada de muy corto periodo de tiempo. Interválico. Pegar picos de intensidad muy elevada, del 85%. Hacer pausas activas, del 50 al 60%. Vuelve al 90, baja al 60, tal. En FQ todavía no está de todo muy claro. Pero se cree, y teniendo en cuenta otra patología asociada también de pulmonares, que la más recomendable sería interválica. Forzada máxima al individuo, dejar descansar, volver. Descansado, activo. Reduciendo al 50-60% de la frecuencia cardíaca máxima. A ver, que ya estamos terminando, nos quedan 5 minutos. ¿Qué les pasa mucho? Que no tienen fatiga central, pero sí, no pueden con las piernas. Les pesan, les duelen. ¿Por qué eso? Puede ser desuso, 1, medicación, sobre todo corticoides, hiposemia y proceso inflamatorio, que se ha descubierto hace relativamente poco que algunos factores proinflamatorios están elevados incluso en el nacimiento, independientes del deterioro pulmonar.
factores hay? ¿Por qué ese cansancio, esa fatiga, los mismos inferiores? Por un aumento del ácido láctico, por concentración anormalmente alta de fósforo inorgánico, por aumento de error de especie reactiva de oxígeno, si aumenta el estrés oxidativo. ¿Qué pasa a los sujetos con FQ? Presenta un aumento de la fibra tipo 1 en detrimento de la tipo 2. Las tipo 1 son las rápidas, las que no necesitan oxígeno, prácticamente. ¿Vale? La tipo 2 sí. Tipo 2 tiene un color más rojizo. De todas formas, el predominio de atrofia de fibras tipo 2X, que son un tipo, parece estar indicando que el desuso, es decir, el sedentarismo no es la única causa de fatigabilidad de la pierna y de reducción de la masa muscular. Y que hay otras causas que todavía no se conocen. Se creen que es por factores inflamatorios unidos a una hipoxia tisular periférica del músculo periférico. No llega suficiente oxígeno. Las células de la fibra tipo 1 no es capaz de captar oxígeno y se pone en funcionamiento. La tipo 2 no es capaz de captar oxígeno y se pone en funcionamiento. La tipo 1, que al ser anaeróbica, produce mucho ácido láctico. De todas formas, como tenemos, voy a ir rápido para que tengamos preguntas, ¿vale? La tipo 1 son las blancas, prácticamente no tiene oxígeno. La tipo 2 y 2A, las 2A están intermedias, las 2 y las 2X son aeróbicas por excelencia. Entonces se supone que el desuso, el sedentarismo provoca una reducción de un tipo de fibra y el hecho de por sí del proceso inflamatorio y del bajo rendimiento pulmonar provoca una reducción del otro número de fibras. ¿Qué provoca esto? Inflamación, eso provoca sarcopenia. Eso es lo que pasa también a muchos de nosotros, que de todas formas vosotros notaréis que en muchos sujetos la masa muscular de las piernas es muy escasa en relación con la otra parte del cuerpo. Y una pregunta, sedentarismo. Se ha visto que la expresión de genes favorables de hipertrofia muscular luego de movilización. Vale. La reducción del tamaño fibrilar se puede remediar parcialmente con el ejercicio físico. Esta imagen ya hemos tenido antes, ¿está? Una unidad más. Que quiero que habléis porque es muy importante. Esta frase, en determinadas situaciones, el tratamiento perfecto no es la mejor opción terapéutica. ¿Estás de acuerdo con esa frase? ¿Alguien ha levantado la mano por ahí? Ahí está de acuerdo. Gracias. No, ahora vamos a hacer la pregunta. Sesión de preguntas, que es más importante de los talleres. A ver, te quería preguntar a ti y a los fisios. Estamos con un ejercicio, hay una cosa que es la música. El tocar un instrumento de viento. ¿Qué beneficios tiene eso o si es importante? No hay estudios. Yo sí lo recomendaría, pero no hay estudios que... Hombre, siempre se sabe que los músicos tienen una mayor capacidad pulmonar total. Eso es cierto. Pero con FQ no hay estudios. Pero sí, yo lo recomendaría. Pero no es malo, ¿no? O sea, no. ¿Alguno que toque algún instrumento de viento? No. ¿Más preguntas, por favor? Así de entrada en los estudios, como dice el compañero, yo pienso que en principio es hasta positivo, ¿no? Tocar un instrumento de viento, supongo. Yo pienso que si no hay antecedentes de neumotoras, que es la única contraindicación que se me ocurriría, de rotura de una parte del pulmón por presión, no tiene que haber ningún problema. No tanto como eso, sino que, bueno, yo no sé si conoces algunos aparatitos que los fisios usamos, como el flute, pues hace una resistencia, en el mismo sentido no, pero hace una resistencia a la salida del aire, al flujo aéreo cuando soplamos, ¿no? Entonces tendría esa misma función de frenar la salida del aire y facilitar incluso el ascenso de secreciones. O sea, tendría el mismo efecto, entre comillas, que un flute o una historia de estas. En teoría, eso no está medido ni sabemos, pero supongo que será un buen ejercicio, sí.
gracias, Cristian, por hablar de ejercicio. Quería puntualizar varias cosas. Primera, cuando hablas de tiempo de ejercicio, duración de la sesión, te refieres a adultos. Siempre adultos. Siempre adultos. Sí. Vale, puntualizar que en los niños es más rápido. Los niños tienen que hacer no 30 minutos mínimo, porque estos son mínimos, sino 60 minutos. ¿Vale? Esto lo dicen los organismos oficiales con estudios de evidencia científica. Entonces, los niños lo importante ya no tanto es que hagan 60 minutos seguidos, no hace falta que sea seguido, puede ser intervalado, como bien ha dicho él, acumulado en el día, pero lo importante es que la intensidad apropiada esté en 60 minutos al día. Y otra cosa importante es que esté en periodos inactivos menos de 2 horas. Menos de 2 horas. Periodos inactivos de menos de 2 horas. O sea, si el niño a la hora tarea diaria, o sea, va corriendo a coger algo a la cocina, pues ya ha roto las 2 horas de ejercicio, de inactividad. Eso es importante. Luego, respecto a medir de forma indirecta la intensidad, pues es que es muy difícil. La fórmula de Carnover se utiliza mucho para población adulta y sobre todo para población cuanto más edad tenga mejor, para que esa fórmula se adapta más a la máxima teórica. Pero la de 220 años de la edad es muy buena para niños, porque los niños pueden alcanzar, tienen toda su actividad simpática cardíaca muy bien, no tienen ningún deterioro de sus receptores simpáticos y por tanto alcanzan frecuencias cardíacas altísimas, pueden llegar a 210 latidos. Entonces, Carnover lo que tiene en cuenta es el deterioro fisiológico que hay de unos receptores que tenemos en el corazón que son simpáticos y que les va menos la adrenalina, no tienen receptores y entonces cada vez tenemos un deterioro más grande de la frecuencia cardíaca máxima que podemos alcanzar. Por eso lo dividimos o lo restamos de la edad. Vale, entonces Carnover para adultos, pero para niños 220 menos la edad. Mejor. ¿Vale? Un segundo, te voy a devolver la pregunta. ¿Qué ocurriría si tenemos 2 niños de 10 años? ¿Qué? De 10 años. 2 niños de 10 años. Uno de 10. Uno no tiene ningún problema pulmonar. Y el otro tiene un C1 de 35, está lista de trasplante, y tiene una frecuencia cardíaca basal de 120. Su pico. Basal. Su pico. Basal. Si el otro también va a tener 120 de frecuencia cardíaca basal o 100. Los niños tienen la frecuencia cardíaca basal muy alta. 10 años. Sí. 90, 100, 80. 90. Pero 120, entonces, ¿hay que haría? No está en la misma condición física. La respuesta es que eso es otra cosa. Utilizaría también el 220. Sí, eso es otra cosa. Me adaptaría a la condición física y desde luego no utilizaría el 75% de la frecuencia cardíaca máxima teórica en el de trasplante pulmonar. ¿Vale? Ahí utilizaría otras variables. Que el colegio americano o que la evidencia científica diga que tenemos que estresar el corazón hasta esa frecuencia no significa que todos nuestros niños deban empezar estresando el corazón a esa frecuencia cardíaca. O sea, tenemos que conseguir una condición física. Y ese niño ahora está en trasplante y hay que basarse en otros parámetros. Ahí sería muy bueno el test del habla, que simplemente el test del habla. Simplemente que caminar con el niño, que él te mantenga una conversación, ¿vale? Y no hace falta ya dirigirse por frecuencia cardíaca. También podemos utilizar la saturación también para ayudarnos. Pero eso ya necesita una prueba dinámica, donde veamos que la saturación ha bajado o baja, y entonces la frecuencia ahí no me vale para nada. Me vale para decir 10 latidos menos del momento en que bajó. Y ahí me da igual que sea el 60, el 75, es que me estoy adaptando a lo que le pasa al niño. ¿Bien? O sea, que por tanto el ejercicio es individualizado, queramos o no, porque nosotros en el programa de fibrosis quística hemos trabajado niño a niño, de forma individualizada, porque 2 niños juntos no pueden hacer ejercicio en el mismo gimnasio que tengo en el hospital. Entonces hemos estado niño a niño. O sea que si el programa es individualizado para el cáncer, no digamos si no es individualizado para la fibrosis quística, que no entraba uno al gimnasio sin haber limpiado las máquinas para que entrara el otro. Es muy individualizado. Por ahí también había una, ¿no? Por ahí atrás, pero... Por ahí.
antes se quedó en el tintero, cuando estabas hablando de la adherencia y cuando hablabas de niños de 5 o niños de 13 sobre un tratamiento. Creo que se insiste en exceso en hacer el tratamiento del fisio o en salir un fin de semana o cualquier otro día. Hay que buscar, independientemente si uno tiene FQ o no, hay que buscar siempre el equilibrio. Pero para el equilibrio, lo más importante es la constancia. Y un día se puede hacer 1 hora y otro día le puedes dejar al chico pues 10 minutos o 5 o ese día no hacer nada. O sea que la constancia también que no sea de costumbre, lo más importante. sobre todo. Hola. Mira, yo quería hacer 2 preguntas. Una, cuando habéis hablado de que es muy importante que el niño, y es maravilloso oír hablar de niños, no debe permanecer en actividad más de 2 horas. Mi pregunta es, ¿esto es aplicación también a los adultos? Y en su caso, ¿por qué? Porque lo he oído 3 veces, pero no oigo ninguna argumentación. Esa sería una. La otra, que esta es para ti. Particularmente cuando hago ejercicio lo suelo hacer con bicicleta y bastante tiempo, ¿no? Entonces, lleve sin hacer un mes o lleve un mes haciendo, al haber transcurrido un plazo de unos 20 minutos, media hora, se me empiezan a cansar las extremidades inferiores. Pero curiosidad, aguanto hasta los 40 minutos, se me pasa y a partir de ahí el mundo es jauja. El cansancio no está. Entonces, ¿me podría explicar por qué? En las extremidades inferiores. ¿Solo en los primeros 20? O No, a partir de los 20 minutos, 30 minutos, hay ahí como 15 minutos o así, de un cansancio de las piernas que estás tentado de bajarte la bicicleta y decir, joder, la llevo a pie y ya está, ¿no? Entonces, esas 2 cosas, a ver si me las podéis contestar. Por otra parte, muchas gracias porque creo que lo habéis hecho muy bien, ¿eh? Gracias. Una cosa, la frecuencia cardíaca es siempre la misma, va variando. La frecuencia cardíaca sí. Es que a lo mejor es una readaptación porque sube ahí. A lo mejor tiene una acumulación que después se va degradando. Pienso un poco así en alto la fisiopatología de eso y se me ocurre pensar que el músculo adquiere temperatura. Y al adquirir temperatura, bueno, pues hay una cosa que se llama curva de disociación de la hemoglobina, que lo que hace es que la hemoglobina suelte mejor el oxígeno. Entonces puede ser eso unido también al molino metabólico, que a todos los sanos nos pasan, no solo a los de FQ. Para que entre la grasa al circuito de producción de ATP, de producción de energía, se necesitan hidratos de carbono. Y es un cebador. Cuanto más rato pasa, mejor ceba los sistemas de entrada de la grasa. Entonces la grasa se hace más rápida en producir ATP, que es por lo que transformamos la energía de los nutrientes en energía mecánica de movimiento. Entonces, estas 2 cosas les pasa a los sanos también. Yo hago ejercicio. Y yo los primeros 15-20 minutos de ejercicio no soy nadie. Yo salgo con un grupo de senderismo que van a mucho más alto ritmo que yo. Y entonces los primeros 30 minutos, si no he calentado antes que ellos, me dejan atrás. A los 30 minutos nadie me gana. A partir de los 30 minutos. Por tanto, yo estoy diciendo que esto nos pasa a los sanos y a los de FQ. Lo que ocurre es que no entendemos, no estamos educados para el ejercicio desde niños, no nos enseñan en el colegio. Y por tanto hay cosas que nos extrañan porque no sabemos percibir nuestro cuerpo. Y entonces dejamos de hacer ejercicio por sensaciones que son buenas, lo único que hay que utilizarlas bien, calentar bien los músculos. Entonces es calentamiento, es temperatura y se me ocurre que es nutriente, las 2 cosas. La fatiga ocurre mucho más tarde, mucho más tarde, y es otro concepto completamente diferente. He producido mucho ATP, lo he roto mucho, se ha acumulado el fósforo. El ácido láctico muy poquito tiene que ver con la fuerza y la fatiga. Es en niños, es en niños, es en niños. Es en niños, o sea, los posicionamientos que hablan, yo no soy muy experta en medir actividad física, ¿vale? Pero yo me baso en lo que dice la evidencia científica y dice que por eso se programan así en los colegios, se programan 2 horas de clase, recreo, 2 horas de clase, recreo. Bien, pero esto es en los, no sé decirte exactamente,
yo creo que es por la necesidad que tiene un niño de moverse. Es mucho más explosivo, es diferente. Los adultos no está medido el tiempo inactivo, que puede ser poco beneficioso, está medido el tiempo activo. Hola, buenas tardes. Dado el impacto positivo del ejercicio físico sobre los enfermos, porque, o a lo mejor es desconocimiento por mi parte, porque no se protocolariza dentro del tratamiento, o sea, porque en todo momento hablamos de recomendación, pero no asesoramos a cada enfermo, dependiendo de su situación, qué ejercicio, cuánto tiempo, frecuencia, etcétera, hacer o se hace. Es que yo soy mamá de un niño de 10 meses, entonces realmente no sé si se hace. Yo pregunto, pero, ¿qué mejor? ¿Conviene, no conviene? ¿a qué te refieres? ¿A los centros de salud? Sí, que forme parte del tratamiento, no simplemente una recomendación. Porque Que requiere más gastos. ¿El que requiere más gasto? ¿El asesoramiento? ¿El asesoramiento dentro del centro de salud? De la unidad. De la unidad de fibrosis. ¿Y quién te va a dar esa información? El fisio no está capacitado para o sea, que lo desconozco, que no. A ver, los estudios que han demostrado estos beneficios no son muy antiguos. Esto tan aplastante no lo sabemos desde hace mucho con tanta certeza, ¿no? Y con tanto protocolo. Los profesionales todavía no estamos concienciados, y nosotros todavía no estamos concienciados, y de ahí estos talleres, como el que ha hecho también la doctora, no lo vamos a prescribir porque todavía nosotros no somos conscientes de lo importante que es. Esa es la primera base, ¿no? Hay encuestas que se han hecho en unidades alemanas, francesas y británicas en las que se ha preguntado a los profesionales de las unidades: ¿usted evalúa el ejercicio? 1, lo prescribe, 2, y hasta qué punto lo considera importante. Y se ha visto que hay un déficit, no solo español, sino europeo y mundial en cuanto a la importancia del ejercicio. Poco a poco nos lo vamos metiendo más en la cabeza y en ese sentido lo iremos introduciendo poco a poco. Tienes razón, los fisios, por ejemplo, siempre lo primero que preguntamos es: ¿haces la fisio? No. ¿Sí o no? ¿Tomas tus aerosoles? Sí o no. ¿Tomas tus enzimas? Sí o no. Y al final del todo preguntamos: ¿y haces algún deporte? O sea, nosotros no tenemos todavía la conciencia de que es algo tan importante. Y yo pienso que poco a poco lo vamos introduciendo. De hecho, hay recomendaciones que nos dicen que tenemos que, uno, ya evaluarlo, y segundo, intentar tener programas de recomendación. Yo pienso que esto llegará, pero queda un tiempo. Pero tiene razón en que si es parte de la terapia y debería ser tomado como tal, debería estar prescrito en la hoja de tratamiento, igual que tu aerosol, que tu fisio, que tu resto de tratamientos. Estamos ahí. Los estudios que realmente han demostrado esto, que tampoco tienen una población enorme de personas con fibrosis quística, pues son del 2009, 2010. Estamos ahí. Buenas tardes. Mirad, yo iré a un caso mucho más práctico, aparte de los estudios. Yo voy a dar un caso que es para mí es el 100%, o sea, es uno de uno. Hace 5 años, creo que era, pues una persona con fibrosis quística, hablar y andar a la vez no podía hacerlo. Nadie le prescribió realmente que hiciera deporte, no toma pastillas, realmente hace el antibiótico cuando se acuerda, cuando ya en casa la machacamos y aún así ni lo hace. Lo que sí que hace desde hace 5 años es deporte, y en 5 años ha corrido 2 medias maratones, ha hecho una media maratón de remo y no ha vuelto a ingresar. Eso yo sí que a nivel real os lo puedo decir. Entonces, en mi casa el deporte para esta persona es fundamental. Y esto sí que es un caso práctico. Eso sí que os lo puedo informar. Entonces, ha habido médicos que le han dicho: pues realmente déjate el antibiótico durante un tiempo, descansa. Yo entiendo el sacrificio del antibiótico. No hace fisioterapia. Pero cada vez que va cada 6 meses a hacerse sus revisiones, la capacidad pulmonar es prácticamente la misma, incluso ha sido muchísimo mejor. Entonces, aquí tenéis un poco la prueba del deporte.
Yo entiendo muy bien que el 70%, los estudios, pero al final yo creo que son enfermos que a cada uno le funciona de una forma y de una forma diferente. Eso sí que está claro. Sí que estoy de acuerdo contigo que hay una cosa que probablemente yo no lo hubiera hecho. Yo hago también mucho deporte, pero no tengo la constancia que tiene esta persona. Y sí que es cierto que para un día andar 10 minutos, al siguiente día andar 20, empezar a correr o llegar a correr 20 y tantos kilómetros, o 5 o 7, hay que tener una constancia, hay que buscarte un tiempo, porque es duro el deporte, como decía el señor. A los 15 minutos te duelen las piernas, a los 20 te duele no sé qué. Entonces, yo os puedo contar que creo que viene bien este caso que es práctico y que es real. Eso es lo que quería aportar. Muchas gracias. ¿Por ahí no había una? Bueno, yo solo quería decir que bueno que sí que hay evidencia científica de que la actividad física en fibrosis quística es beneficiosa, si no tenemos la revisión de Bradley, de Cochrane y muchas más. Y bueno, deciros que sí que hay asociaciones, pues por ejemplo me consta que la Asociación Balear hace un programa de actividad física súper importante. Nosotros desde la Asociación Madrileña estamos buscando nuevas alternativas para hacer ejercicio físico, porque ya que no podemos entrenar todos juntos, y eso también es falta de motivación, ¿no?, para los chicos que no pueden entrenar unos con otros y demás. Bueno, pues buscamos nuevas estrategias para que lo puedan hacer desde casa. O sea que yo creo que sí que estamos un poquito a poco incorporándolo. Yo también tengo pacientes que están en pretrasplante que solo les hacen 3 semanas de entrenamiento pretrasplante en el hospital y ya hasta luego, hasta que llegue el trasplante. Bueno, pues yo les hago pruebas de marcha de 6 minutos, pruebas muy funcionales que tengo a mi alcance, y sí que les doy pautas para que sigan haciendo en su casa, en el gimnasio. O sea que sí que yo creo que poco a poco sí que nos vamos metiendo y bueno, y dependiendo de cada uno ganas ahí, y si podemos tener medios materiales estaría bien. ¿Alguna más? La última oportunidad. Habla ahora, calla para siempre, ¿no? ¿No quería? Ah, pensaba que quería.